Muy buenas amigos de Principalmente. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Pedro Luis Montilla, con quien hablaremos temas sobre justicia constitucional y las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente vamos a seguir con la línea de seguir dando oportunidades a los jóvenes valores del derecho de República Dominicana. Y hoy precisamente vamos a tener un encuentro en nuestro programa de Principalmente con un joven valor del derecho que además también se está dedicando a la academia, aparte de su ejercicio profesional. Profesor universitario, y también tuvo una experiencia como letrado del Tribunal Constitucional. Pues hoy vamos a hablar con el licenciado Pedro Montilla. Como dijimos, Pedro ya tiene una trayectoria en su ejercicio profesional con varias maestrías fuera del país y precisamente en materia constitucional. Con Pedro vamos a ver este despertar constitucional que se ha dado en República Dominicana y que los jóvenes profesionales del derecho lo han asumido con mucho entusiasmo, y eso habla muy bien de las nuevas generaciones de juristas de República Dominicana. Juristas que están sintonizando con lo que son las nuevas corrientes del derecho a escala global. Y en República Dominicana, después de la proclamación de la Constitución del año 2010 y sobre todo el impacto que ha tenido el Tribunal Constitucional ya con sus decisiones vinculantes para todos los poderes públicos, es algo que la verdad que nos llena de satisfacción a los abogados que somos de otra generación, de una generación un poco más detrás, y que vemos el ímpetu con que la juventud, los jóvenes valores del derecho han asumido estos cambios institucionales que se han producido en República Dominicana en los últimos años. Nada, Pedro, es un placer tenerlo por aquí, por Principalmente. El placer es todo mío, doctor. Mi agradecimiento con usted y con el equipo por la oportunidad de estar aquí y de conversar con un tema tan importante, digamos que por diversas razones, no solo por lo mucho que nos agrada, a mí de manera particular. Desde mis primeros pasos allá en la universidad, el derecho constitucional me apasionó, pero sino por la envergadura que tiene, no tanto en el quehacer jurídico del día a día, sino en el significado que tiene para la población, porque solamente si nosotros logramos desmitificar el derecho constitucional y llevarlo realmente a la ciudadanía, para lo cual sirven espacios pedagógicos como este, entonces podremos tener el funcionamiento que nuestra misma Constitución predica en su artículo 7 de un Estado de Derecho, de un Estado constitucional democrático de derecho. Es decir, que para mí es un tema de espectacular relevancia, mucho más este enfoque de las sentencias constitucionales. Precisamente, Pedro, tú que tuviste la oportunidad de ser letrado del Tribunal Constitucional y que conoces a profundidad la mayoría de las decisiones que ya en estos años que tiene en funcionamiento el Tribunal Constitucional
se han evacuado decisiones que configuran sentencias tanto exhortativas de diferentes índoles. ¿Cómo tú valoras ese espacio y sobre todo que el Tribunal Constitucional ha venido construyendo a lo largo de estos más de 3 años que tiene en funcionamiento? Es más que oportuna la interrogante que usted plantea. Primero porque hay que entender lo que implica la sentencia constitucional, el precedente constitucional y el cambio que la misma genera en el derecho dominicano, donde teníamos una forma de ver una sentencia que, aunque fuese dictada por el órgano de mayor envergadura, que era la Suprema Corte de Justicia, no tenía ese efecto vinculante absoluto que la propia Constitución, a partir del artículo 184, les remite a los precedentes del Tribunal Constitucional. Entonces esto genera, si se quiere, una nueva cultura jurídica en la República Dominicana y se instituye realmente una jurisdicción que dice qué es lo que realmente la Constitución nos quiere decir, y evidentemente esto genera una revolución sin precedentes. Hay que ver esto en la perspectiva de lo que se viene creando, digamos que desde hace algunas décadas. Yo recuerdo que por allá por el año 2003, con la resolución 1920, que estaba tratando de implementar algunos principios para lo que sería posteriormente el Código Procesal Penal, ya se comenzaba a hablar sobre criterios de cierta vinculatoriedad de las sentencias, por lo menos de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte Constitucional. Yo recuerdo que cuando se hablaba de la integración del bloque de constitucionalidad, que posteriormente fue recogido en una sentencia para mí importantísima, recuerdo que es una sentencia del 11 de agosto del 2004, es la 4ª o 5ª sentencia del Pleno, y decía de manera particular de qué se constituía ese bloque de constitucionalidad, y tomaba los tratados internacionales, la Constitución en sentido estricto, la jurisprudencia constitucional internacional, es decir, la que interpretaba esos tratados de manera particular, y la jurisprudencia constitucional local. De manera que, si se quiere, por una resolución, es la primera vez que comenzamos a darle un carácter normativo, si se quiere, pero especialmente vinculante para todos los poderes públicos y los entes particulares a las sentencias que tenían que ver con el derecho constitucional. Y esto, evidentemente, la Constitución del 2010 lo recupera y, digamos que, lo extrapola a un nivel muchísimo mayor, con esta vinculatoriedad que tanto la Constitución le consagra y lo recoge la Ley 137.11, creando entonces no solamente decisiones verdaderamente vinculantes, sino entonces una gama de posibilidades, que era el punto que usted señalaba ahorita, donde ya no tenemos solamente decisiones estimatorias y desestimatorias que aceptan o rechazan, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad, que era la cuestión constitucional clásica que teníamos antes que se crearan, digamos, que estos otros recursos de revisión de sentencias de amparo, revisión de sentencia judicial, la posibilidad de los conflictos de competencia, la revisión de los tratados internacionales en una fase previa a su aprobación y demás. Entonces, es la propia Ley 137.11, ya no de una manera, digamos que jurisprudencial, sino la propia ley, que me parece que en su artículo 47 detalla que el tribunal, más allá de las sentencias estimatorias o desestimatorias, podría dictar sentencias interpretativas. Dentro de esas sentencias interpretativas encontraríamos las sentencias interpretativas en sentido estricto. Son sentencias, digamos, que sugieren modificaciones al texto legal para suplir omisiones de la Constitución y no tener necesariamente que expulsar el texto, mantener así, digamos que cierta vigencia, cierto orden, no alterar de manera sustancial el orden jurídico, y con esto también preservar la seguridad jurídica propiamente hablando, y tomar el rol que tiene como tribunal, digamos que puede acercarse al legislador negativo, legislador positivo, pero no es el legislador per se, o sea, es un atributo que se supone que tiene otro órgano. Y entonces también
abre la puerta a las sentencias interpretativas en un sentido más amplio, las llamadas sentencias normativas o manipulativas, que pueden ser aditivas, que pueden ser reductoras, incluso sentencias de inconstitucionalidad diferida, que es algo que ya entra en el ámbito de la aplicación de las sentencias en el tiempo. Creo que lo regula el artículo 48 de la propia ley 137.11 y se crea así una gama interesantísima de nuevos modos de sentencia. De hecho, el propio artículo 47 dice, y el tribunal podrá dictar sentencias interpretativas en todos los modos y las facetas que lo ha venido haciendo el derecho comparado. Es decir, que abre la puerta para que no sea una limitación legal exclusiva, sino que el Tribunal Constitucional pueda llevar, digamos que su ingenio, siempre y cuando esto sea en procura de mantener el orden constitucional y cumplir así con el propósito para el que fue creado. Don Pedro, una pregunta que se me ocurre es, como ya los pleitos no terminan necesariamente en la Suprema Corte de Justicia, sino que es posible la revisión de una sentencia ante el Tribunal Constitucional, ¿no teme el constitucionalista dominicano en general que haya una tendencia del abogado litigante a constitucionalizar todo, o sea, darle el giro constitucional a todo, quizá de manera artificiosa? Y otra cosa es, ya que contamos con el procedimiento de amparo, que allí donde hay un derecho cualquiera se quiera darle el ribete de derecho fundamental para tratar de conseguir una salida más rápida. ¿Qué se ha discutido en ese orden de ideas y qué ha parido el Tribunal Constitucional como sentencia? ¿Qué ha decidido el Tribunal Constitucional respecto de casos que juzgue que han sido artificiosamente manipulados para llevarlos hacia esa sede? Fíjate, me parecen interesantísimas tus preguntas porque permean al campo de lo pragmático de manera muy especial. Yo debo confesarte que cuando estuve como letrado en el Tribunal Constitucional, a veces conversando con mis compañeros, uno de nuestros temores era esto de que se hiciese una epidemia de recursos de revisión de sentencias judiciales, sobre todo, porque en la sentencia de amparo no tienes otra salida que no sea la revisión propiamente hablando, pero todavía es una acción, digamos que se da solo para casos especiales. Pero decíamos, si todas las sentencias de la Suprema vienen para acá, realmente esto va a ser un fiasco. Inmanejable. Recordábamos el caso de España. Tuvo una situación caótica. Hubo sentencias que pasaron una década para poderse ver. Y esto evidentemente nos provocaba cierto temor. Sin embargo, debo decirte que ni el constituyente ni el legislador fueron confiados en esa materia, sino que crearon diseños para el filtro de los recursos que permiten manejar esto, digamos que con bastante sensatez. Me explico. Tú conoces la figura de la especial relevancia o trascendencia, y eso lo tenemos tanto para el amparo como para el recurso de revisión judicial. En un principio, yo creo que en esto están de acuerdo todos los juristas dominicanos, la mayoría de los cuales he tenido el placer de escuchar en este medio precisamente, que han dicho, bueno, digamos que en los primeros años habrá una apertura mientras se van formando los principales criterios y vamos a tener, digamos que mucho más libertad para introducir casos diversos acá en ambos tipos de recursos. Pero una vez que el tribunal vaya sentando, reiterando y especificando criterios, muchos de los aspectos que hoy son esenciales en el Tribunal Constitucional ya no tendrán esa trascendencia o relevancia, porque el tribunal irá fijando los criterios y recuerda que son criterios vinculantes. Yo sea de paso, a Dios las gracias, una de las cuestiones que nos aporta este tema de la vinculatoriedad de los precedentes constitucionales es que ya los tribunales ordinarios, los tribunales por ejemplo en materia de amparo, saben que su parámetro de interpretación no es solamente respecto a lo que ellos entienden que la ley quiere decir, sino lo que ya el Tribunal Constitucional ha venido interpretando al respecto. Y eso permite que en muchos casos, lamentablemente no en todos, es un tema que todavía debemos ir tramitando, poco a poco
respecto a la interpretación de la Constitución y a la interpretación de la ley desde la Constitución, los criterios del Tribunal Constitucional vayan permeando esa labor judicial, y eso va haciendo que los casos que chocan, que se distinguen y que buscan entonces una segunda versión en la revisión del Tribunal Constitucional no sean realmente, digamos que, de un número incontenible. Por demás, en su momento, y yo creo que esto poco a poco se va acercando, precisamente el tema de la trascendencia permitirá al tribunal desestimar muchísimos casos, no porque la cuestión de hecho no sea interesante, sino porque los supuestos jurídicos en los que se enmarca ya han sido decididos y reiterados previamente y pueden ser, digamos que, dispuestos mucho antes de llegar al propio tribunal por las jurisdicciones, tanto en materia judicial como en materia de amparo. Pedro, hay un tema que me preocupa mucho con respecto a las decisiones en materia constitucional que salen del Tribunal Constitucional, y es el tema de la garantía para la ejecución de esas sentencias. Sobre todo, yo que estoy tan inclinado a la materia administrativa, en los casos donde hay un administrado frente a una institución de la administración pública, donde hay cierta reticencia al cumplimiento de las decisiones que la perjudican en casi todos los escenarios. La tutela judicial efectiva es una de las principales garantía/derecho que tenemos en la Constitución para proteger nuestros derechos y para hacerlos valer frente a los particulares y los entes públicos. Y uno de los elementos que la compone es la garantía de la efectividad de la decisión que emane del órgano jurisdiccional o no que sea. En ese sentido, yo voy al Tribunal Constitucional, interpongo un recurso según el caso de que se trate y me emiten una sentencia favorable, que puede ser cualquier tipo de sentencia de las que tú mencionaste previamente o de las que están contenidas en la ley. ¿Cómo yo puedo garantizar la ejecución de esa sentencia que me beneficia y que, por ejemplo, una administración pública no quiere cumplir? Voy a tomar un caso muy conocido, y no va tanto de un particular a la administración, sino una sentencia de las que mencionaste, diferidas en el tiempo, que es la que declara la inconstitucionalidad de la ley 9183 que instituye el Colegio de Abogados. Es una sentencia, una decisión que 274/13, que difiere en el tiempo y no se hace ejecutable instantáneamente y se convierte en una sentencia exhortativa donde el Congreso asume una obligación, o tiene que asumir una obligación, de dictar una nueva ley, porque la anterior fue declarada inconstitucional por un tema de procedimiento legislativo. Desde el 2013, vamos ya al 2016, han pasado 3 años y no ha habido ni siquiera una intención por parte del Congreso de dictar una nueva ley al respecto. No hay una garantía de ejecución de la sentencia. ¿Qué podemos hacer los interesados al respecto? Bueno, debo dividir la respuesta en varios aspectos, pero para iniciar con esa sentencia, la 274/13, de manera particular, yo me rindo. Yo me declaro neófito en la materia. Yo nunca había visto eso, con todo el respeto al tribunal, a quien le debo mucho de mi formación, pero una sentencia de inconstitucionalidad diferida, sin un plazo, yo no lo entiendo. O sea, la verdad es que yo ahí me doy por vencido. ¿Cómo ejecutar eso? No? Pues te está dando la apertura, o sea, te está diciendo modifícalo cuando tú quieras. O sea, realmente no, ahí no hay una salida que te pueda dar el derecho, sino la voluntad política simplemente y el papel que podamos hacer nosotros los que ejercemos el derecho de llamar a conciencia a nuestros representantes de la importancia que tiene una ley adecuada, moderna, para una institución tan importante como lo sería el Colegio de Abogados. Ahora, tocando el tema central de lo que es la ejecución de la sentencia, para el tribunal ha sido un punto de mucho interés, dicho sea de paso, y esto es bastante interesante. Una de las primeras sentencias que tocan la capacidad que tiene el tribunal para dar diferentes tipos de sentencias es la sentencia 110/13,
que declara inconstitucional la resolución que había dado el Ministerio Público por el año 2004 o 2005 aproximadamente, no recuerdo con precisión, respecto a la ejecución de las sentencias civiles. Y dicen, mira, es que este tema no lo puede regular la administración mediante un decreto. Esto tiene que regularlo el Congreso por ley y por ley orgánica, porque estamos hablando de un derecho fundamental. La tutela judicial efectiva no se detiene simplemente en acceder a la justicia y en conseguir una sentencia, sino que en esa sentencia se ejecute. Y aquí se combinan perfectamente los dos temas principales que hemos abordado hasta ahora, es decir, la tipología, nueva tipología de las sentencias constitucionales y precisamente esta disyuntiva que tú planteas de qué hacer cuando aparentemente no se puede ejecutar fácilmente una sentencia. El Tribunal Constitucional, conociendo la situación que tú planteas, ha creado, no sé si lo conocías, ha creado un departamento para la ejecución de las sentencias. Ha estado preparando estudios en la materia. No estoy seguro si hay un reglamento ya publicado, pero tengo el pleno conocimiento de que se estaba trabajando en eso, porque son aspectos que la ley 137.11 no prevé de manera acabada y no es para menos. Es una ley que no puede, digamos que, prever todos los aspectos propios del quehacer constitucional. De manera que es un tema de interés para el tribunal. Ahora bien, hay un segundo aspecto y de nuevo aquí quiero resaltar el valor de espacios como estos, y es que el pueblo dominicano y la administración dominicana tiene que entender lo que implica un Estado de Derecho. Es decir, no podemos apostar única y exclusivamente a que la ejecución de una sentencia se dé por el carácter coercitivo, por la coacción, por la fuerza del Estado, sino que tenemos que hacer una labor pedagógica, educativa, de concientización, para que nosotros podamos entender la especial naturaleza de esta cuestión y que la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional no sea simplemente una proeza de fuerza, sino del entendimiento de que realmente en la obediencia a los dictámenes, a las sentencias de una institución de esta naturaleza, está la construcción de una mejor nación. Pedro, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de sumo interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia del licenciado Pedro Montilla. Bueno, que como he visto, Pedro maneja la materia constitucional como un verdadero experto. No me queda la menor duda. Pedro, tú hacías referencia a una decisión del Tribunal Constitucional que tenía que ver con la regulación del ejercicio de la fuerza pública por parte en lo que tiene que ver con la ejecución de la sentencia. Ciertamente, en la Procuraduría General de la República se instituyó un reglamento que tenía que ver con la regulación. Cuando un abogado o una parte acudía a cualquier fiscalía del país a hacer uso de las fuerzas públicas para la ejecución de una sentencia, los fiscales se hacían valer de ese reglamento que en su momento expidió el Procurador General de la República. Ahora bien, no obstante existir ese reglamento, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, una ley en la que nosotros tuvimos una participación, fue nuestra gestión, que se gestionó esa ley, la ley que rige todo y que fue posterior a la reforma constitucional del año 2010, precisamente para ajustarla a los cambios de la nueva constitución. Se estableció en esa ley orgánica que para la ejecución de la sentencia necesariamente tenía que contar
con la autorización del Ministerio Público, de manera que ahí le dábamos fuerza de ley, porque realmente eso estaba en el aire, era una resolución que mutuo propio, en su momento la Procuraduría General de la República dictó para precisamente evitar que se cometieran atropellos. Recuerdo que se cometían muchos alguaciles, a veces sin ningún tipo de miramiento, en zonas turísticas. Dígamelo a mí. Iban con bandas de individuos a realizar embargos. Y eso la verdad que creó una perturbación y ponía incluso en riesgo la seguridad jurídica y la inversión en un punto tan importante para la economía del país como lo es el turismo. Y por eso la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, se vio compelido a tomar acción para que no se produjeran este tipo de acciones que dejaba muy mal parada a la República Dominicana frente a los inversionistas extranjeros. Generalmente eran sentencias de carácter laboral. Correcto. La mayoría eran sentencias que tenían que ver con ejecución de sentencias laborales. Pero no sé, porque no he tenido la oportunidad de leer a profundidad la decisión del Tribunal Constitucional, si se tomó en cuenta que ya la ley orgánica del Ministerio Público regula o contempla esta situación. Mire, ahí hay diversos aspectos de muchísimo interés, perdón, sobre todo que se vinculan mucho con la temática que hemos estado tratando. En primer lugar, hay que observar que la actuación del Ministerio Público al momento de dictar una resolución como esa, evidentemente buscaba detener un problema que estaba a la mirada de todos. Es decir, no se trata simplemente de un ímpetu del Ministerio Público en emitir una resolución, sino en poner coto a una situación que se nos estaba yendo de la mano. Pero por otro lado, tenemos que observar también que la situación que se produce a partir de ahí, no por el ánimo de la resolución, sino por la aplicación que comenzó a tener, no dejaba, digamos que, del todo organizado los criterios sobre los cuales los diferentes miembros de esta tan valiosa e importante institución iban a aceptar o a denegar el ofrecimiento o el otorgamiento más bien de la fuerza pública. El Tribunal Constitucional, en una sentencia, una de las primeras sentencias por marzo del 2012, ya había establecido la cuestión de la importancia de la motivación en cualquier actuación administrativa. Y quiero resaltar que esto es una situación que el Tribunal ha venido resaltando una y otra vez, hasta que en diciembre del año 2014, esa famosa sentencia 321/2014 de fecha 22 de diciembre de ese año, estableció como derecho fundamental ese derecho a la buena administración que ya empezaba a verse en la ley 107/13, que empezó a aplicarse ya el año pasado. Y esta cuestión de la motivación la quiero resaltar porque se fue haciendo claro que si bien el Ministerio Público tenía la facultad de negar el auxilio de la fuerza pública en una situación determinada, esto debía estar regulado de una manera muy particular por la naturaleza de lo que estaba en juego. Y esta fue una de las cuestiones que el tribunal llamó la atención, repito, no solo por el texto de la resolución, sino por lo que se estaba haciendo. Habíamos visto una situación bastante difícil en que sujetos con sentencias, sobre todo, como usted decía, que provenientes del ámbito laboral, se aparecían en espacios de recreación turística y hacían escándalos que realmente le generaban un daño a la nación espectacular. Pero por el otro lado comenzaron a verse casos donde sujetos tenían, sentencias que reunían los requisitos necesarios para la ejecución, y entonces, como ya no estaba simplemente en manos de ellos, sino de una autoridad que empezaba a actuar de manera discrecional, no era seguro
que una sentencia con vocación de ser ejecutada consiguiese el auxilio de la fuerza pública. El tribunal lo que dice, mira, yo veo bastante bien esto, pero primero vamos a llevar esta regulación en un ámbito mucho más amplio. Es decir, esto no es solamente las sentencias que tienen que ver con lo laboral o con lo civil, no, es que debe haber un marco de ejecución en sentido general. Lo único que teníamos regulado hasta ese momento era la ejecución de las sentencias penales, porque a partir del 2004 el Código estableció una figura interesantísima que era el juez de la ejecución de la pena, con una función sumamente importante que no teníamos en otros ámbitos. Entonces, lo que el tribunal promueve es, digamos que, un mecanismo de organización, de objetivización y sobre todo de que la decisión que se tome, independientemente de cuál sea, esté sometida a aspectos de motivación, que empieza a ser uno de los puntos centrales desarrollados por el tribunal, tanto en la fase judicial como en la parte administrativa. Es decir, no es que tú estás obligado a responderme como yo quiero, es que de la manera como tú me respondas, tiene que estar motivada y debidamente motivada. Entonces, es ahí entonces donde aparece esta sentencia. Creo que es la primera sentencia de inconstitucionalidad diferida, y es entonces la sentencia exhortativa tan interesante que dice, mira, esta resolución puede ser cambiada, debe ser cambiada, tiene que entrar a regir una ley y una ley orgánica. Sin embargo, si yo saco esta resolución, voy a caer entonces en la problemática anterior que la resolución intentó corregir. Mientras tanto, que siga rigiendo hasta tanto tengamos una ley, y entonces se le da el plazo al Congreso. Debo decir que el Senado de la República ha impulsado recientemente la redacción. Teníamos un proyecto ya, pero yo tuve la oportunidad de integrar una de las comisiones de trabajo y estuvimos trabajando mucho en el tema de la ejecución de las sentencias, sobre todo civiles, y se está discutiendo en las últimas semanas. Es posible que pronto, muy pronto, tengamos ya la legislación adecuada al respecto. Bien, en ese orden de ideas, con la ejecución de las sentencias, hay una tendencia a hablar de que por lo menos la que tenga que ver con la materia civil, con el derecho privado, de que sean los tribunales los que tengan a su cargo la ejecución de las sentencias. Existe un temor por parte de los abogados, que es que luego de echar los pleitos y ganarlos, entonces tengan que volver a echar un nuevo pleito, tener que llevar un nuevo proceso tendente a obtener el derecho a ejecutar la sentencia que ya obtuvieron. ¿Qué opinión te merece esa inquietud? Mira, ahora te hablo como estuve una vez como letrado, me he desempeñado durante más de un lustro como académico, y la opinión académica es una cosa, pero desde hace unos 8 meses estoy de nuevo en el ejercicio privado, y sobre todo en un ejercicio ligado a las sentencias del derecho privado propiamente hablando. Y sí, creo que la sola posibilidad de iniciar un proceso igual de tedioso es aterradora. Sin embargo, la cuestión es que no tiene que ser un proceso tal. O sea, una ley, digamos que coherente, nos puede librar bastante de que caigamos otra vez en un proceso tedioso para la ejecución. Lo que este pensamiento de que sea el mismo Poder Judicial el que mantenga, digamos que la dirección de la ejecución de la sentencia, lo que busca es recordarnos que la ejecución de la sentencia es parte integrante, sustancial, importante, determinante de la tutela judicial efectiva. Es decir, queremos borrar esa impresión que antiguamente tuvimos de que tutela judicial efectiva era acceso a la justicia y obtención de sentencia, y a partir de ahí que Dios te acompañe. No. El propio Poder Judicial está comprometido a que esa sentencia que él otorgó sea debidamente ejecutada, más allá de que en esto tenga, digamos que un trabajo cohesionado con otros organismos estatales. Y no hay una vulneración al principio de separación de poderes del Estado en esa manera de concebir el problema. Yo te pongo el ejemplo del juez de la ejecución de la pena, por ejemplo, que es un juez parte del Poder Judicial y es una institución que funciona excelentemente. Bien, gracias. Pedro,
Quiero retomar el tema de la tutela judicial efectiva, porque si estamos hablando de decisiones sobre derechos fundamentales, estamos hablando de decisiones del máximo interpretador y guardián de la Constitución y de sus principios. Necesariamente estamos hablando de la principal garantía que tenemos los ciudadanos, repito, que es la tutela judicial efectiva por ante el mismo. Y hay un tema que todavía no me queda muy claro con relación a las medidas urgentes que puede tomar el Tribunal Constitucional en un caso X, y me explico. Yo interpongo una acción de amparo, estoy buscando tutelar un derecho y hay un plazo muy corto para que el juez, por ejemplo, de lo contencioso administrativo, me dicte una decisión. Esa decisión hay la posibilidad de recurrirla por ante el Tribunal Constitucional y hay unos plazos para ello también, y para que se falle, sea a favor o en contra, la instancia o el recurso sometido. Evidentemente el Tribunal Constitucional tiene un cúmulo de casos, como todos los altos tribunales del mundo, que impide fallar en el tiempo que establece la ley. 30 días. Que son 30 días, o sea, es un plazo muy corto para fallar un recurso de revisión constitucional de amparo. Evidentemente los jueces del Tribunal Constitucional, en el ejercicio de sus potestades, tienen la facultad de tomar medidas urgentes provisionales para evitar que no se pueda garantizar la ejecución de la sentencia o que el objeto del proceso de amparo, de la acción de amparo, se pierda mientras se espera una decisión. Normalmente, en el proceso civil, quien tiene la facultad de tomar esas medidas urgentes es el juez de los referimientos. En materia administrativa es el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo. Y en materia constitucional, que pueden existir situaciones muy urgentes que pueden llegar a afectar el derecho incluso a la vida de una persona, me parece, por la lectura de la ley que regula estos procesos ante el Tribunal Constitucional, que la decisión debe ser tomada por mínimo 9 jueces, es decir, por el quórum que integra el Pleno del Tribunal Constitucional. Me gustaría saber cuál es tu criterio al respecto, dada la lentitud de los procesos que naturalmente revisten a los procesos dentro de un tribunal como este. Si eso deberían ser decisiones tomadas por una comisión, por el presidente del Tribunal Constitucional, si partiendo de los preceptos que rigen esta ley y la Constitución, no sería apropiado o no sería incluso constitucional que las decisiones las tome solamente el presidente de manera administrativa o por el carácter de urgencia que revisten. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tema? Es un tema interesantísimo, Francisco. Fue objeto de mucha discusión entre los amigos, profesores, otros letrados del Tribunal Constitucional, pero hay una limitación ahí que no puede ser resuelta ni por sentencia del tribunal, ni siquiera por reglamento interno del mismo. Es decir, la decisión de que sean 9 jueces no es algo que el tribunal pueda resolver, sino que es una cuestión que tiene que ser resuelta por el legislador y por el constituyente. 9 jueces es una suma, es una cantidad de votos que, por un lado, tú dices, bueno, esto me da seguridad jurídica, esto, por aquí no va a pasar cualquier cosa. Es una decisión que se supone que tendrá un consenso bastante serio, pero por otro lado, si tú lo pones en perspectiva, que una sentencia consiga 9 votos no es nada fácil. Más allá de que algunos casos donde se han reiterado los criterios del tribunal, sea fácil que pase. O sea, tú tienes una sentencia, por ejemplo, una acción directa de inconstitucionalidad contra una sentencia y eso va a pasar rapidísimo. ¿Por qué? Porque es obvio, es evidente. Hay quizás centenares ya de sentencias del tribunal que dicen que eso no ocurre. Pero cuando un tema es espinoso, conseguir 9 votos en menos de 30 días es una verdadera odisea. Más allá de que el tribunal tiene muchísimo trabajo. Yo soy del criterio de que debería cambiarse la regulación legal respecto a la conformación del Pleno para estos casos. Hay un caso todavía más grave, que es el de la suspensión de las sentencias.
tú tienes una sentencia que tú pretendes suspender y la sentencia de la suspensión te dura 1 año en llegar. Yo he podido ejecutar 365 veces la sentencia que se pretende suspender. ¿Cómo se regula esta situación? Ya no está en manos de los jueces del Tribunal Constitucional. Es una situación que tiene que ser atendida urgentemente, a mi modo de ver, por el Congreso. Me parece interesantísimo que tú lo trates. Yo creo que de manera particular los procesos de suspensión y los procesos de amparo deberían ser conocidos. Se puede estudiar si otros también deberían ser conocidos por comisiones directamente o formar salas a lo interno del tribunal. Digamos que podríamos tener, son 13 jueces, podríamos tener 4 salas de 3 jueces cada uno a los fines de conocer estos procedimientos que, como tú bien dices, son urgentes, y reservar el pleno para cuestiones respecto a las cuales no haya criterios previos. Hay que sentar nuevos precedentes, entonces que eso pase al pleno, reservarlo para la cuestión del control de la constitucionalidad. Qué tema tan serio. Estamos hablando de que 13 jueces pueden derribar lo que ha dicho todo un Congreso elegido democráticamente de manera directa por el pueblo. Entonces es algo ya, digamos que de un rigor especial. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que es tiempo de que reformulemos la integración del pleno para determinados aspectos, como ocurre con el amparo. Es imposible con la formulación actual que se pueda cumplir con el plazo de los 30 días. Lamentablemente hay acciones de amparo que logran surcar el derecho ordinario en semanas, y en un sistema como el que tenemos de Tribunal Constitucional es casi imposible que tengamos sentencias en menos de 2 o 3 meses, a veces más, a veces hasta años. Ciertamente, Pedro, lo que tú planteas con relación a la mayoría requerida para la aprobación de cualquier decisión en el Tribunal Constitucional no es fácil lograrlo. Incluso yo creo que es de los pocos tribunales constitucionales iberoamericanos y quizás del mundo que esto establezca una mayoría tan calificada para lograr la aprobación de una decisión. Creo que incluso se requiere de una modificación de la Constitución de la República para que esto pueda ser variado, porque esto está establecido constitucionalmente. Obviamente que esto, si se quiere, es un arma de doble filo. Primero porque garantiza un mayor consenso en el Tribunal Constitucional, pero también dificulta que se lleguen a acuerdos. Dificulta porque no es fácil de 13 poner 9, vamos a decir, poner 9 de acuerdo, valga la redundancia. ¿Sería necesario, desde tu punto de vista, que en un momento en que se vaya a producir una reforma a la Constitución de la República se tomara este aspecto en consideración y se produjera una modificación de esa parte y que se flexibilizara aún más la forma de llegar a acuerdo y consenso para modificar, o sea, para producir decisiones en el Tribunal Constitucional? Para mí lo es, y es que cuando entendemos la naturaleza de los derechos fundamentales, o sea, realmente lo que está en juego, la esencia misma de un derecho fundamental no es otra cosa que la protección de la dignidad humana. O sea, ahí se centra todo. Y cuando eso está en juego, no podemos realmente, digamos que disponer de mecanismos tan tediosos que nos lleven a ponerlo en riesgo. Yo creo que sí, que es necesario, creo que es prudente, y esto quizás sea un poco engorroso para algunos, pero si algo ha quedado demostrado es que no es tan difícil modificar la Constitución dominicana. Pedro, vamos a hacer una brevísima pausa ya para recapitular, y en el último segmento vamos a tratar este y otros temas de sumo interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard,
comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, en Principalmente. Bueno, como hemos visto, Pedro es una promesa del constitucionalismo dominicano, no me cabe la menor duda. Y obviamente vamos a tener que habilitar otro espacio, Principalmente, para seguir dilucidando con Pedro, porque el derecho constitucional es vastísimo y solamente nos hemos quedado en algunos aspectos. Pero antes de finalizar, Pedro, quisiera que abordáramos un aspecto que es un tanto polémico en la sociedad dominicana, aunque ya otras sociedades ha dejado de ser un tema tabú. Hemos visto que decisiones de tribunales supremos de los Estados Unidos, Argentina, México recientemente, han legalizado la unión entre parejas de un mismo sexo. En República Dominicana, para el Tribunal Constitucional tendría una dificultad, y es que la Constitución de la República establece que el matrimonio es la unión entre dos personas, entre un hombre y una mujer. Lo establece claro. Ahora bien, eso mismo pasa en Francia. Creo que la Constitución francesa, no sé si lo establece de manera taxativa, así como la nuestra, pero hay una limitación constitucional en Francia. Sin embargo, los franceses resolvieron ese tema, no por vía del Tribunal Supremo de Francia o el Tribunal o el Consejo de Estado, que viene siendo el Tribunal Constitucional en Francia, sino que los franceses hábilmente solucionaron el asunto con el llamado Pacto de Solidaridad. No es matrimonio, deja intacta la institución del matrimonio, pero mediante un contrato, dos personas pueden ser de sexo diferente, hombre, mujer, pero también pueden ser del mismo sexo, establecen un pacto de solidaridad, como ellos le llaman, y ese pacto de solidaridad genera derechos, los mismos derechos que genera el matrimonio, sea el matrimonio civil. Obviamente eso produjo en Francia la modificación, incluso modificación del Código Civil, o la introducción de nuevos elementos al Código Civil a través de una ley especial. ¿Tú crees que en República Dominicana esa pudiera ser la salida? Porque vamos a decir, la comunidad LGTB, y hemos visto ya pronunciamientos que piden igualdad en el trato, la no discriminación. Esa pudiera ser una salida que pudiera darse a través del Tribunal Constitucional sin colidir con la Constitución de la República, que establece, porque ya no estamos hablando de matrimonio propiamente dicho, sino de un contrato, de un pacto, tal y como inteligentemente lo concibieron en Francia. Bueno, en particular este tema tiene varias aristas. Hay aspectos jurídicos, hay aspectos culturales, hay aspectos sociológicos que nosotros como, digamos que, practicantes del quehacer jurídico debemos tomar en cuenta. Yo, dando un vistazo más allá de las diversas manifestaciones que ha habido, manifestaciones interesantes, dadas en el ámbito de lo que una democracia exige, desde luego, no creo que desde la perspectiva sociológica la República Dominicana esté abierta a un cambio de esa naturaleza, digamos que en el tiempo presente. Pero me parece que es muy posible que sea algo que tengamos que visualizar con el tiempo. Creo que es una postura interesante la que usted comenta respecto al mecanismo que se ha dado en Francia, aunque debo decir que esta comunidad cada día más creciente también apuesta por un aspecto simbólico del matrimonio. Es decir, no es solamente un tema de
igualdad per se, sino a lo que significaría en términos simbólicos el matrimonio es la apuesta, no nada diferente. Y yo creo que es algo a lo que ellos van a apuntar, más allá de que puedan o no conseguirlo en un futuro próximo, porque tiene implicaciones en la lucha que ellos, digamos que han enarbolado, más allá de que sea un tema de discusión respecto a otras figuras que tienen que ver con el matrimonio en este tipo de relaciones. A mí particularmente me llama mucho la atención la naturaleza de una unión de este tipo con respecto a figuras como la adopción, por ejemplo. Yo me pregunto desde la óptica sociológica, desde la óptica científica, qué tan viable sería esto realmente en buen derecho, más allá de que otras naciones hayan dado respuestas contundentes sobre este tema. De manera particular yo tengo mis reservas. Desde luego yo parto desde una óptica que probablemente sea criticable como creyente, y aquí hay que ser digamos que objetivos, pero no sé qué tan imparciales podamos realmente ser. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo real para, en un ejercicio democrático serio, buscar la interpretación más sana, más apropiada para el derecho, dejando atrás criterios o prejuicios preconcebidos, pero que tomen en cuenta todos los aspectos que se involucran. No es solamente un tema de una unión y cómo se ve esto, digamos que en el mundo de lo que hemos llamado globalización, que es un término que deberíamos debatir quizás en otro ambiente todavía mucho más dilatado, pero tiene muchas otras implicaciones para las cuales en principio no me parece que el país esté, digamos que, más que preparado, porque podría parecer entonces que es un problema del país, y yo no lo veo así necesariamente, sino más bien dispuesto. Pedro, quisiera hacerte ya en estos momentos finales del programa una pregunta, si se quiere, no tan cómoda. O sea, sabemos que el Tribunal Constitucional, todos tenemos de él una valoración positiva. Sin embargo, como toda obra humana, es perfectible. Entonces, ¿cuáles tú consideras que son las decisiones más controversiales o quizá cuestionables, si se quiere, del Tribunal Constitucional en estos años de labor que tiene la institución? Yo voy a darte una respuesta bastante directa. La sentencia 168-13, que es algo especial, es una creación novedosa. Yo creo que hay muchas personas en el mundo entero que deben estar pensando cómo se crea una sentencia de esta naturaleza. Muchas figuras interesantísimas, dicho sea de paso, el propio Tribunal Constitucional en sentencias como la 86-14 o la 111-14 claman a la 168-13 como una sentencia declarativa. Decían, mira, es que estos derechos antes no se habían expuesto lo que realmente significaban, y esta sentencia ahora los está encauzando. Pero por otro lado hay aspectos interesantísimos de retroactividad o de el carácter vinculante para todos en tema de restricción de derechos. Eso es algo nuevo, yo no lo había visto en ninguna sentencia del mundo, que para mí la hacen bastante cuestionable. Es un tema que dejarlo para el final es costoso porque es imposible, yo creo que ni en el programa entero poder discutirlo apropiadamente. Y desde luego la sentencia 256-14 para mí es una sentencia sumamente, digamos que discutible, cuestionable, interesante. Tiene muchos puntos interesantes, pero el derecho visto desde la perspectiva de la protección de la dignidad humana, no solamente en mecanismos nacionales, sino en mecanismos que exceden a lo nacional, tiene serias preguntas frente a este fallo. Bueno, la verdad que ha resultado sumamente interesante, Pedro. Y grato. Y grato esta... Una sorpresa. Sí, esta comparecencia tuya. De manera que nos quedaron muchos temas sobre el tapete, y
próximamente te emplazaremos, Pedro, para que nos acompañe nueva vez aquí, principalmente. Será un gran placer para mí. En verdad es muy satisfactorio poder discutir de estos temas y siempre alabo el ánimo de todo aquel que tome parte de su valioso tiempo para hacer un esfuerzo pedagógico en temas tan interesantes como los jurídicos. Bien, muchas gracias.